Haz esto y querrá estar contigo sin explicación. Psicología estoica. No es un título llamativo sin fondo. Es una promesa concreta que hoy va a comenzar a cumplirse si te quedas conmigo hasta el último segundo. Porque lo que estoy a punto de revelarte no es un truco pasajero, ni un guión de frases prefabricadas, sino un proceso real que despierta en la otra persona un impulso tan nítido y tan físico, que le resultará imposible explicar con lógica por qué de pronto necesita estar a tu lado. Y aquí está la clave que todavía no voy a darte por completo. Existe un modo exacto de ordenar tus emociones, tu respiración, tu intención y tu silencio de tal forma que el subconsciente del otro comience a asociarte con calma, deseo y alivio al mismo tiempo. Una mezcla irresistible que derrite las defensas del ego y enciende la iniciativa genuina. Si te quedas hasta el final de este video, te entregaré la pieza que nadie te ha dicho, la que sella todo el proceso y convierte una sensación fugaz en un llamado inevitable. Pero antes, necesito llevarte paso a paso por el terreno donde este resultado se vuelve posible. Porque si intentas saltar directo a la fórmula, sin entender el porqué, terminarás repitiendo viejos patrones que apagan la atracción y devuelven el control a la ansiedad que te ha venido saboteando. Quiero que escuches esto con el cuerpo, no solo con la mente. Lo que hace que alguien quiera estar contigo sin explicación nunca nace del discurso que dices, sino de la señal que emites cuando tu mundo interno deja de vibrar desde la carencia y empieza a proyectar presencia, certeza y un tipo de paz que el otro reconoce como hogar, incluso si no sabe decirlo con palabras. Es el tipo de sensación que aparece en el pecho, un pequeño nudo que pide resolverse con tu voz, con tu mirada, con tu compañía. La psicología estoica no busca doblar a nadie ni manipular su voluntad. Busca que tú recuperes el único control real que existe, aquello que piensas, sientes y eliges sostener cuando nadie te está mirando. Y es desde esa raíz donde nace el magnetismo limpio, el que invita sin empujar, el que atrae sin rogar, el que activa el recuerdo más poderoso. ¿Cómo me siento conmigo cuando estoy con esta persona? Si hoy permaneces aquí hasta el cierre, vas a salir con una secuencia concreta para que esa memoria emocional se reactive en la otra persona como un impulso que no necesita discurso. Y a partir de ahí verás señales silenciosas, sueños, gestos, mensajes breves, una llamada contenida, que no son casualidad, sino la primera ola de una resonancia que tú misma habrás encendido. No te voy a prometer milagros instantáneos ni escenarios perfectos, pero sí te voy a prometer algo más valioso: previsibilidad emocional. Quiero que, mientras me escuchas, imagines la tranquilidad de saber que no tienes que perseguir para sentirte elegida, que no necesitas provocar celos ni publicar indirectas para ser recordada, que no te hará falta forzar conversaciones para que el otro decida buscarte. Porque cuando entiendes lo que vas a aprender hoy, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en aliado. Cada día suma, no resta. Cada silencio pule, no enfría. Y cada pequeño paso se vuelve parte de una estructura que, si la respetas, culmina en esa sensación que el título te promete. Querrá estar contigo sin entender por qué. Y lo sentirá no como un capricho, sino como una verdad de su cuerpo. Y quiero que te quedes porque el corazón de esa estructura, el momento exacto, la microdecisión, el sello físico que transforma tu estado en una impresión que viaja, lo voy a revelar solo al final, cuando ya tengas el contexto para aplicarlo con precisión, sin ansiedad y sin sabotearte en el intento. Tal vez ahora estés pensando en todo lo que has hecho antes. Mensajes que no respondieron, silencios que dolieron, intentos de mostrar que estás bien cuando por dentro te rompías, estrategias de 3 pasos que funcionaron una vez y luego te dejaron peor. Hoy vamos a enterrar esa inestabilidad. Vamos a reemplazar la reacción por diseño, la improvisación por método, el deseo desesperado por una energía sobria y magnética que respira por sí sola. Y aunque aún no te entregue la clave definitiva,
porque sin la base sería como poner un techo sobre aire. Sí voy a darte desde ya una certeza. Si me acompañas hasta el final y ejecutas lo que vas a aprender con disciplina emocional durante los próximos 7 días, el entorno empezará a devolverte señales de sincronía que te parecerán coincidencia, pero no lo serán. Serán la prueba de que el vínculo está despertando donde realmente importa, en la capa invisible, donde nacen las decisiones que luego se fingen espontáneas. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a desarmar la ilusión más costosa que te aleja del resultado, y te voy a mostrar por qué el enfoque estoico, esa mezcla de control interno, desapego activo y claridad emocional, es la vía más rápida y segura para construir el tipo de presencia que nadie puede ignorar. Y solo cuando ese cimiento esté firme, avanzaremos hacia el mapa completo que culmina, al final del video, con la revelación imprescindible que sellará tu proceso y hará que todo cobre sentido. Antes de hablarte del mecanismo que convierte tu presencia en una necesidad silenciosa, necesito que entiendas el cambio de eje que lo vuelve posible, porque si sigues creyendo, aunque sea un poco, que la atracción se consigue empujando al otro, midiendo sus respuestas, persiguiendo explicaciones o fabricando escenografías para provocar reacciones, vas a chocar una y otra vez contra el mismo muro que te deja sin aire. La psicología estoica no es una coraza fría ni una pose distante. Es el arte de volver a poner el timón en el único lugar donde de verdad funciona, tu mundo interno, y desde ahí emanar una vibración de certeza tan estable que el otro no la siente como presión, sino como descanso, como un alivio raro que lo llamas sin gritos, lo ordenas sin órdenes y lo acercas sin que entienda del todo por qué. Porque cuando tú dominas lo que depende de ti, tu interpretación, tu respiración, tu foco, tu narrativa, tu respuesta ante el silencio, activas una cadena de causas invisibles que se traducen en un efecto visible. La iniciativa del otro parece surgir de la nada, pero la nada era tu campo emocional afinado con precisión. Imagina por un momento que cada interacción humana se construye sobre 2 columnas, la del control externo, lo que el otro hace, dice, piensa, publica, oculta, y la del control interno, lo que tú eliges pensar cuando eso ocurre, la emoción que sostienes, el significado que decides anclar, la conducta que eliges expresar. La mayoría vive encaramada en la primera columna, exhausta, intentando arrancar frutos de una tierra que no le pertenece, y por eso se desgasta, mientras que quien aprende a habitar la segunda, descubre algo desconcertante, que cuando tu adentro se alinea, el afuera deja de ser un enemigo a derrotar y se vuelve una consecuencia que llega sin empujones. No es magia, es coherencia. El cuerpo humano busca dónde descansar y la mente, cuando está saturada de fricción, se adhiere a la fuente de menor resistencia emocional. Por eso la persona que te interesa se siente atraída no por tus argumentos, sino por el estado en el que se siente a sí misma cuando está contigo. Y si tú eres la que sostiene calma cálida, foco, amplitud, humor sereno, silencio que no exige y presencia que no suplica, su sistema nervioso te registra como hogar. Incluso si su ego intenta resistirse con razones, porque el cuerpo no debate. Recuerda, tal vez te estés preguntando cómo se ve esto en la vida real y no en teoría, y aquí es donde la experiencia empieza a dibujar un mapa nítido. Piensa en Clara, que llevaba meses en un vaivén de mensajes que la dejaban vacía, siempre esperando una señal, un emoji, una reacción tardía que la volvía a subir a una montaña rusa que ya no quería. Hasta que un día decidió que no iba a gastar más energía en perseguir lo que se escapa, y no desde el orgullo herido, sino desde la lucidez. Si no cambio mi eje, nada cambia. En lugar de diseñar la próxima jugada para que él se moviera, diseñó su propio estado previo a cada posible encuentro con el mundo. Respiraciones medidas, una emoción elegida cada mañana, un pequeño anclaje físico para regresar a su centro cuando sentía el tirón de la ansiedad, y sobre todo, una reescritura de su diálogo interno. No, ¿por qué no me escribe? Sino,
¿Qué versión de mí elijo sostener hoy independientemente de lo que pase? Y entonces, sucedió lo que los escépticos llaman coincidencia y nosotros llamamos consecuencia. Sin mensajes de validación ni estrategias para llamar la atención, comenzaron a aparecer señales. Primero una mención casual, luego un comentario en una historia antigua, después una llamada corta que empezó con cualquier excusa y se quedó varios minutos más de lo que habría imaginado. Ella no cambió de perfume ni de peinado, cambió de estado, y su estado hizo el resto. El error más caro que todos hemos cometido alguna vez es creer que el otro es la causa y nosotros el efecto. Cuando la psicología estoica te enseña a invertir esa flecha, tú eres la causa de tu experiencia y el otro se convierte en efecto probable, no garantizado, pero sí probable. Y esa probabilidad crece cuando sostienes tu coherencia más allá del primer día de entusiasmo. Por eso, cuando te vuelves maestra de tu interpretación, dejas de tomar cada silencio como rechazo y empiezas a escucharlo como un lienzo donde puedes decidir qué pintar. No te estoy diciendo que ignores señales evidentes de desinterés. Te estoy proponiendo que, antes de reaccionar, elijas desde dónde responder, porque hay una brecha microscópica, pero decisiva, entre lo que sucede y tu respuesta, y esa brecha es tu reino. Quien ocupa esa brecha gana, no contra el otro, sino contra su propia inercia de perderse. Y ese triunfo silencioso tiene un aroma que el otro reconoce sin saberlo. Estabilidad. Y la estabilidad, cuando se mezcla con calidez, genera el efecto que buscamos, una atracción que el cuerpo del otro siente como necesidad de regresar a un lugar donde todo se aquieta sin volverse aburrido. Sé que suena contraintuitivo en una cultura que te empuja a hacer algo ya, a producir una reacción inmediata, a llenar el vacío con cualquier movimiento que te salve del miedo. Pero aquí radica la diferencia entre manipulación y magnetismo. La manipulación intenta mover al otro saltándose tu centro, y siempre cobra factura. El magnetismo se ocupa primero de tu centro hasta que la energía que emanas hace el trabajo por ti. No es no hacer, es hacer en ti lo que quieres provocar afuera. Y cuando eso se vuelve hábito, tu sola presencia emite una señal que el otro identifica como un alivio. Y hacia el alivio siempre se camina. Piensa en Jorge, que venía de una separación pesada y sentía que no tenía nada más que ofrecer que cicatrices. Se impacientaba, forzaba conversaciones, pedía definiciones cada semana, y así solo conseguía más distancia. Fue cuando adoptó la disciplina del control interno que algo cambió. Empezó a madrugar para ordenar el día antes de que el día lo desordenara. Eligió una emoción sobre la cual construir su jornada, no 3, no 5, una. Y la sostuvo con una mezcla de respiración, escritura y pequeños actos que confirmaban su narrativa. No publicó indirectas, no se disfrazó de indiferente, no jugó a ser cínico, se volvió nítido, y entonces ella lo buscó, no porque él la empujara, sino porque, al observarlo, su cuerpo registró otro clima, un clima donde podía quedarse sin defenderse. Y la defensa cae cuando el clima es seguro, no cuando el argumento es brillante. Podrías objetar que todo esto sirve si el otro ya te quiere, y te voy a decir algo incómodo y liberador. El control interno no garantiza a ninguna persona en específico. Garantiza la aparición de relaciones que resuenan con tu nuevo estado y, paradójicamente, al quitarle el peso de la obligación al vínculo que deseas, aumentas sus probabilidades de florecer, porque el deseo deja de sentirse como una exigencia y se convierte en invitación. Hay una diferencia brutal entre necesito que vengas para sentirme bien y me siento tan bien que estar conmigo es un lugar, no una demanda. La primera frase contrae, la segunda expande, y el corazón humano, que es más sabio que nuestra impaciencia, se orienta hacia lo que expande. Por eso, cuando entiendas de raíz que tu tarea no es hipnotizar al otro, sino volverte coherente contigo, empezarás a notar un fenómeno que se repite con precisión casi matemática. Cuando te sueltas del resultado y te aferras al proceso, llega la llamada, llega el mensaje, llega el gesto, y no llega porque renunciaste a querer.
Llega porque dejaste de asfixiar el deseo con el miedo. Hay una objeción más que conviene despejar ahora para no tropezar con ella más tarde, la del orgullo disfrazado de estoicismo, esa actitud de no me importa nada, que no es control, es congelamiento. El verdadero control interno no te apaga, te afina, no te enfría, te ordena, no te vuelve inalcanzable, te vuelve acogedor sin perder los límites, y esa mezcla es rarísima y adictiva, porque el otro percibe que puede ser el mismo sin ser arrastrado a un drama, pero también percibe que tu mundo no gira en torno a su vaivén, y esa percepción activa algo primordial en la atracción sana, la admiración. Cuando alguien te admira, no por tus máscaras, sino por la calidad de tu presencia. El deseo deja de ser un capricho de fin de semana y se convierte en una decisión repetida de acercarse. Si te preguntaras cómo se entrena esa presencia, te diría que empieza con decisiones ridículamente pequeñas. El modo en que respiras antes de responder, el modo en que nombras lo que sientes sin entregarle el volante, el modo en que eliges una sola emoción para sostener la jornada y no cambias de objetivo cada hora porque el teléfono no vibró. Esa consistencia mínima construye una identidad nueva, y esa identidad, cuando el otro se acerca, se siente distinta al tacto, y eso, aunque parezca intangible, se percibe. Como se percibe cuando entras a una habitación aireada después de un pasillo sin ventanas. Quiero que guardes esta imagen porque te va a servir cuando lleguen los momentos de flaqueza. La imagen de dos imanes, uno agitado, tembloroso, que salta, choca, se pega y se despega con violencia, y otro imán sereno, pesado, que no corre, no suplica, solo está, y su estar ordena, atrae, acomoda. El primero logra golpes de atención y pérdidas de dignidad. El segundo logra constancia. A donde queremos ir es a esa constancia que no te roba el pulso, que no te pide que te conviertas en piedra, sino que te convierte en un faro. Y un faro no persigue barcos, los guía. Así de simple y así de exigente. Y aquí entra de lleno la mirada estoica. Porque te va a pedir disciplina, no esfuerzo histérico, sino disciplina. La clase de disciplina que hace que lo invisible, tu estado, empiece a modificar lo visible, su conducta, con un retraso que desespera a los impacientes y recompensa a los que eligen sostener la dirección en lugar de perseguir cada ola. Quizá ahora mismo la pregunta que te golpea es, ¿cómo sostengo ese estado cuando el silencio me descoloca? O cuando siento la tentación de escribir para calmar la inquietud. Y la respuesta, aunque la desarrollaremos con precisión quirúrgica en pocos minutos, empieza aquí, con un principio de oro. El silencio no tiene por qué ser un agujero que te traga si lo conviertes en un contenedor que te sostiene. Y eso se hace dándole estructura. No te pido que seas de hierro, te pido que seas de diseño. Que elijas qué haces con tu cuerpo, con tus pensamientos y con tu energía cuando el impulso de buscar te tira de la manga. Porque en ese exacto instante, cuando el viejo hábito grita, se define si vuelves al ciclo de siempre o se abre un camino nuevo. Si te das a ti misma un protocolo íntimo para esos minutos ácidos, si sabes a qué respiración acudes, qué frase interna te recoloca, qué gesto físico te ancla, qué acción externa te expande, el impulso se diluye y tu frecuencia se eleva. Y cuando tu frecuencia se eleva, el otro la siente como una invitación que no invade. Y es esa invitación la que, una y otra vez, provoca el sin explicación que perseguimos. No te oculto que habrá días en los que quieras rendirte, en los que maldigas esta ruta y quieras la pastilla rápida, el atajo que te promete que si posteas tal cosa él reaccionará, y quizá reaccione, pero seguirás en la rueda vieja. Y lo que yo quiero para ti no es una reacción, es una relación con tu poder, porque de ese poder nace el tipo de presencia que el mundo respeta y el amor elige, y cuando eso se asienta, el resto de tu vida, trabajo, amistades, proyectos, empieza a ordenarse por añadidura. No vine a venderte humo, vine a recordarte algo que ya sospechabas, que el día se gana antes de empezar y que la emoción se diseña antes de pedir respuesta.
Y cuando entiendes eso, el título deja de ser marketing y se convierte en hoja de ruta. En un instante vamos a entrar al terreno donde la neuropsicología y la práctica estoica se encuentran. Ese punto exacto del día en el que tu mente está más permeable y el subconsciente de quien te importa más receptivo. Un umbral temporal que, utilizado con precisión y sellado con una microdecisión corporal, multiplica por 10 la señal que emites y hace que él sienta tu presencia como una mezcla de calma y deseo, imposible de ignorar. Y aunque todavía no te revelaré ese umbral ni el sello, porque primero quiero que el cimiento quede firme. En la siguiente parte te voy a mostrar, con ejemplos y con un lenguaje claro, por qué el cuerpo decide antes que la mente, y cómo usar esa verdad a tu favor para que lo que hoy te parece casualidad se convierta en una consecuencia que puedas repetir a voluntad, sin perderte a ti en el intento. Y ahora que ya entendiste por qué el eje tenía que volver a ti, vamos a entrar, sin pausas ni atajos, en el corazón biológico de todo esto, la brecha neuroemocional que explica por qué alguien puede querer estar contigo sin explicación, y aún así, sentir que lo decidió por sí mismo. Porque lo que parece magia o coincidencia no es otra cosa que un orden muy concreto de procesos. Primero siente el cuerpo, después corre la emoción, luego llega la imagen, y al final aparece el pensamiento que intenta justificar lo que ya estaba pasando por debajo. Por eso cuando tú cambias tu estado, no estás lanzando un mensaje racional que el otro evaluará con una lista de pros y contras. Estás encendiendo un clima, una atmósfera silenciosa que su sistema nervioso registra antes de que su mente la nombre. Y ese registro es el que despierta el impulso que buscamos. Porque la mente, que cree mandar, llega tarde a todas las fiestas importantes de la vida. Llega a poner etiquetas y a inventar razones. Pero el primer movimiento vino del cuerpo, y si aprendes a hablarle al cuerpo con la gramática correcta, la gramática de la emoción ordenada, la respiración intencional, la imagen sensorial precisa y el gesto mínimo que sella la sensación, entonces lo que para él será, no sé por qué, pero quiero verla, para ti será, sé exactamente qué sembré y cuándo lo hice. Imagina esa brecha como un corredor estrecho entre dos habitaciones, la del sueño y la de la vigilia, la del ruido y la del foco, la de la reacción automática y la del diseño consciente. En ese corredor la mente racional está apenas despertando y su guardia, el ego, todavía no se ha puesto la armadura. Por eso allí las impresiones entran más hondo y más limpias. Una emoción sostenida, una intención clara, una respiración lenta que calibra tu ritmo. Una visualización que no es fantasía sino memoria sensorial bien elegida. Todo eso forma una señal coherente, que atraviesa la distancia y toca al otro, donde decide sin deliberar. El pecho, el estómago, la piel. Y cuando el cuerpo recibe esa señal, emite otra de regreso, una inquietud leve, un hormigueo, un nudo, una curiosidad nueva. Y entonces, su mente, que odia el vacío, corre a buscar una causa, abre conversaciones antiguas, se acuerda de una risa, mira tu foto, se pregunta cómo estás, te escribe, te llama, se acerca, y lo hace convencido de que esa idea es suya, porque en cierto modo lo es. Tú no le diste una orden, tú creaste un contexto en el que su mejor versión quiso moverse hacia ti para resolver esa presión dulce que sentía sin nombre. Si alguna vez te pasó al revés, si pensaste de pronto en alguien con una necesidad sin motivo, sabes de qué hablo. No fue una lista de argumentos lo que te empujó, fue una sensación. Luego pusiste palabras, pero primero estuvo el cuerpo. Y a ese cuerpo es al que vamos a dirigirnos a partir de hoy, con respeto, con precisión y con una ética que te mantenga siempre en el lado limpio de la influencia. Sé que aquí aparecen dudas legítimas. La primera es si esto no es manipulación con disfraz elegante. Y te lo voy a decir con toda claridad para que tu conciencia esté tranquila y tu poder se asiente sin sombras. Manipular sería intentar torcer al otro desde tu carencia, empujarlo, apretarlo, usar su miedo o su culpa como cuerdas. Y eso no solo es feo, es inestable, siempre rebota.
Lo que estás aprendiendo es otra cosa. Es convertirte en una presencia tan ordenada que el otro se ve mejor a sí mismo cuando está contigo. No porque tú le inventes un cuento, sino porque tu calma le baja el ruido. Tu certeza le cuida los bordes. Tu alegría serena le recuerda lo que ya sabía de sí y había olvidado. No hay chantaje ni trampa, hay coherencia. Y la coherencia es el imán más antiguo del mundo. La segunda duda suele ser, ¿y si el otro no siente nada aunque yo haga todo bien? Y la respuesta adulta es que existe ese escenario, porque no estamos falsificando libertad, estamos aumentando probabilidades. Y si esa persona no se mueve, lo que se moverá será el mundo a tu favor. Aparecerán opciones alineadas con el clima que ahora sostienes. Y te vas a dar cuenta de que la primera que quería estar contigo sin explicación eras tú misma. Y eso, aunque hoy suene secundario, será tu ganancia más grande. Porque una vez que pruebas ese tipo de paz magnética, no vuelves a venderte barato ni a encogerte para suplicar migajas. Y paradójicamente desde ahí es cuando más te eligen. Para que esta brecha neuroemocional deje de ser un concepto bonito y se vuelva una herramienta real, necesitas entender la secuencia íntima con la que vas a conversar con tu propio sistema. Porque solo así la señal que emites será coherente, y lo coherente cruza. Todo lo que está hecho de piezas contradictorias se queda a medio camino. Por eso vamos a ordenar tu microproceso interno, como si afinaras un instrumento antes de tocarlo. Primero el cuerpo, después la emoción, luego la imagen. Por último el pensamiento que nombra sin forzar, y al cierre el gesto que sella. Y te pido que lo visualices conmigo sin prisa y con detalle, porque esa visualización será tu mapa cuando te tiemblen las ganas de volver al viejo hábito. Estarás sentada, el entorno aún quieto, sin pantallas gritando. Tu espalda encuentra un eje. Tu respiración desciende y se hace un poco más larga de lo habitual. No exageres, solo un poco más larga. Con cada exhalación, tus hombros sueltan 1 milímetro de defensa. Tu mandíbula afloja, la lengua descansa, y con esa primera orden al cuerpo, tu sistema nervioso entiende que la amenaza inmediata no existe. Cuando el cuerpo recibe esa idea, la emoción que estás por elegir tiene una cama donde acostarse. Eliges una sola, no 2, no 5, una. La sensación exacta que deseas que él asocie contigo. Seguridad, ternura, complicidad, deseo cálido. Tú decide. Y no la repites como consigna vacía. La recreas como si fuera el clima de una habitación. Le pones temperatura, textura, color, olor. Te ves a ti misma dentro de esa emoción y a él también. Pero no para forzarlo a nada, sino para sentir cómo te respira, cómo te mira, cómo baja su guardia. Y entonces aparece la imagen. No un cuento largo, una escena brevísima que ustedes vivieron o que existe en potencia. La risa que se escapó aquella tarde. La mirada que duró medio segundo más de lo normal. La manera en que te sostuvo la mano con una presión que hablaba. Y al final, cuando la emoción está viva y la imagen la sostiene, la mente nombra con una frase que no mendiga. Una frase que constata: mi presencia es descanso. Nuestro espacio es fácil. Estamos bien. Y justo en ese punto, cuando parecía suficiente, llega el detalle que marca la diferencia. El gesto. Un anclaje físico pequeño y real. Tu mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen. Un ya está aquí, silencioso que no pide, afirma. Y saber cuándo aplicar este sello será la pieza que te revelarás al final. Porque la ventana temporal multiplica el alcance. Y si la usas a destiempo, reduces la potencia, por eso te la guardo para cuando tu base esté madura. Tal vez sientas que esto suena tan interno que no podría tener eco afuera, y te entiendo. Hasta que lo vives, parece demasiado sencillo para mover cosas grandes. Por eso quiero que traiga a este pasillo una historia que ilumina la mecánica de lo invisible. Volviéndose visible, Sofía había llegado con la convicción de que era invisible para él. Cada mensaje le costaba dignidad, y cada silencio la dejaba más delgada por dentro. Cuando le propuse que dejara de mirar el teléfono y empezara a mirarse a sí misma con este método, me dijo que eso era hacer nada. Y sin embargo aceptó una semana, 7 amaneceres de disciplina íntima.
7 sellos sostenidos, 7 días de elegir una sola emoción por jornada y una acción expansiva al terminar el ritual. Caminar, ducharse, escribir, aprender, no mirar redes, no buscar pruebas, solo sostener el clima. El día 3 soñó sin ansiedad. El día 4 sintió una calma rara que no conocía. El día 5, un amigo dijo su nombre sin venir a cuento. El día 6, él vio una historia que llevaba semanas ignorando y dejó un comentario simple. El día 7 apareció un audio que empezaba con una excusa y terminaba con un ¿cómo estás de verdad? Y mientras ella me contaba la mezcla de alegría y vértigo, me dijo lo que todas dicen cuando la bola se pone en movimiento. No sé cómo explicarlo, pero se siente inevitable. Y entonces sonreímos, porque ese no sé cómo explicarlo era exactamente el efecto que perseguíamos. Del otro lado, en él, había ocurrido lo mismo, una inquietud que exigía resolución. Y fue su cuerpo, no tu discurso, quien lo llevó a acercarse. Quiero que te quedes conmigo en esta respiración larga porque ahora vamos a tender el puente que nos lleva de la comprensión a la práctica con reloj en mano. Entender la brecha te da respeto por el proceso, pero lo que la activa es el timing y el cierre, del que todavía no hablaré por una razón simple. Primero necesitas sentir en tu piel que puedes producir el clima sin depender del reloj, porque si no, convertirás la ventana temporal en un amuleto y no en un amplificador. Y los amuletos se rompen cuando la ansiedad aprieta. En cambio, si el clima nace de ti y se vuelve obediente a tu intención, la ventana se transforma en un multiplicador generoso que imprime tu señal con más fuerza en quien ya está vinculado a ti. Y en la siguiente parte te voy a mostrar, con la misma minuciosidad con la que te describí tu microproceso, por qué el cuerpo decide antes que la mente. ¿Y cómo se comporta esa decisión en momentos del día donde la guardia baja? ¿Cómo aprovechar esas rendijas sin violentarte? ¿Cómo sostener la ética que nos mantiene lejos de cualquier manipulación? ¿Y cómo preparar el terreno para que, cuando finalmente revelemos esa pieza indispensable del final, la sientas como la última piedra de un arco que ya estaba sosteniéndose, no como un truco suelto que intenta aguantar un edificio de dudas? Si ya comprendiste cómo opera esa brecha silenciosa donde el cuerpo decide antes que la mente, el siguiente paso ineludible es despejar el terreno de aquello que la sabotea sin que te des cuenta, porque de nada sirve preparar una señal limpia si, cada vez que el impulso viejo despierta, tú misma lo ensucias con microacciones que apagan la atracción, la enfrían, la vuelven pesada y, peor aún, te roban la autoridad interior que tanto te ha costado recuperar. Y aquí quiero que respires hondo conmigo porque no vamos a hablar de culpas ni de reproches. Vamos a hablar de diseño, de observar sin juicio los patrones que se repiten, de entender por qué ocurren y de reemplazarlos por decisiones que, aunque pequeñas al principio, cambian el clima completo en el que la otra persona te percibe. Y ese cambio de clima, cuando se sostiene, es lo que el otro interpreta como no sé qué tiene, pero quiero estar ahí. Mientras que cuando no se sostiene, lo que el otro siente es un tirón irregular que primero lo atrae y enseguida lo repele. Un vaivén que confunde al cuerpo y lo obliga a protegerse, porque el sistema nervioso no se entrega donde no hay continuidad. Y tu tarea, si de verdad quieres provocar ese sin explicación, es ofrecer continuidad emocional sin teatralidad ni poses. Continuidad que huela a verdad y que se sienta como descanso activo. Ese descanso que invita a quedarse no por comodidad muerta, sino por alivio vivo. El primer sabotaje, el más caro y sutil, es el acto reflejo de buscar confirmación cada vez que sientes la mínima variación en su conducta. Un mensaje que tarda 2 horas más de lo habitual. Una historia que viste y no comentó. Una salida con amigos que te dispara una película entera. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en detective de lo inexistente. Entras a revisar, a interpretar, a enviar señales indirectas, a publicar algo para medir si reacciona, a preguntar con rodeos lo que en realidad quieres controlar. Y todo ese teatro, aunque te dé un alivio de segundos, deja un rastro químico en ti que el otro percibe como presión, como ruido, como una demanda de que su comportamiento regule tu paz.
Y cuando eso ocurre, el magnetismo se desarma porque la atracción limpia no nace donde hay exigencia de rescate emocional, sino donde hay dos adultos que eligen acercarse sin convertirse en respirador del otro. Sé que duele leerlo cuando estás en el fuego, pero quiero que lo escuches con amor exigente. Cada vez que intentas que el afuera arregle tu adentro pierde autoridad y el afuera pierde interés. No porque seas menos, sino porque la energía que emites no es una invitación. Es un salvavidas que pide ser inflado por el otro. Y nadie quiere ser obligado a soplar una balsa cuando llega para flotar. El segundo sabotaje, igual de caro, es forjar una armadura de orgullo y llamarla estoicismo. Ese silencio que no nace de la paz, sino del miedo a ser herida. Ese no me importa, que en el fondo significa me importa tanto que me congelo. Y esa congelación no genera deseo, genera distancia, porque el cuerpo del otro no encuentra temperatura, no siente la mezcla precisa de calidez y firmeza que activa la memoria de hogar. Solo siente una pared lisa y brillante donde rebotar. Y a veces rebotará con más fuerza por pura vanidad. Pero no se quedará, porque nadie habita una superficie que no cede ni abraza. Por eso te pido que seas honesta contigo y empieces a distinguir entre el silencio que respira y el silencio que se endurece. El primero es poder quieto, una decisión consciente de no perseguir, de responder desde el centro, de sostener tu intención sin exigirla. El segundo es máscara, y las máscaras cansan, pesan, se quiebran en la primera esquina, y cuando caen, dejan expuesta la misma ansiedad que quisiste ocultar, anulando en minutos lo que se había ganado en días. El estoicismo verdadero no te vuelca al desierto. Te convierte en jardín sin gritos, con límites vivos, con flores que no piden permiso para abrirse, y tampoco se cierran por una nube. El tercer sabotaje es el multiobjetivo emocional, esa compulsión de cambiar de estado cada 15 minutos según vibra el teléfono. Hoy eres certeza porque te escribió, mañana eres vacío porque salió y no te avisó. Pasado eres venganza en una historia con frasecitas. Y el cuerpo del otro, que está buscando señales de estabilidad para acercarse sin miedo, percibe una emisora que cambia de dial cada vez que respira, y entonces decide no sintonizarte, no por maldad, sino por supervivencia, porque el sistema nervioso, ya lo sabes, evita lo inestable que se disfraza de pasión, y solo confía de verdad en lo que se repite sin gritar. Quiero que te imagines como una frecuencia de radio con una programación clara. Tú decides el género. Puede ser calma magnética, puede ser alegría sobria, puede ser deseo templado. Pero no puedes cambiarlo cada hora sin avisar, porque el oyente que te interesa se irá a otra frecuencia donde el clima le permita relajarse. No porque sea cobarde, sino porque así está cableado el mamífero humano. Busca regularse, y se regula en climas predecibles que no lo avergüencen por sentirse vulnerable. Y tú, si sostienes tu elección emocional del día con disciplina suave, te vuelves ese clima, y cuando te vuelves ese clima, la pregunta ¿por qué te busco? Pierde sentido, porque ya no es una idea, es una necesidad fisiológica. El cuarto sabotaje que apaga la atracción, y quizá el más extendido, es convertir cada interacción en examen. Ese hábito de escuchar para anotar, de mirar para evaluar, de responder para ganar, y te entiendo, lo hace cualquiera que ha vivido rechazo. Pero el efecto es devastador, porque el otro, incluso si no pone palabras, siente que no está siendo recibido, está siendo auditado, y la auditoría mata el deseo, lo convierte en trámite, lo asfixia con métricas y recuentos, y entonces tú te quedas con datos, y sin piel, con coherencia aparente y sin calor. Por eso te invito a devolverle la humanidad al encuentro, a recibirlo con una presencia que no está coleccionando pruebas, que no está buscando que una frase calce en tu hipótesis, sino que está dispuesta a mirar lo que es, y desde ahí decidir, sin drama y sin autoengaño, si sigues, si frenas o si te vas. Te sorprendería cuántas veces el otro baja la guardia cuando percibe que no será juzgado por la curva de su proceso.
que puede mostrarse imperfecto y aún así sentirse visto, y ese sentirse visto, cuando no se usa como moneda de control, enciende gratitud, y la gratitud, mezclada con deseo, se vuelve una lealtad que no necesita cadenas. Hay un quinto sabotaje del que se habla poco porque levanta vergüenza, el de usar el propio crecimiento como arma. Ese "mira cuánto evolucioné", que en realidad dice "demuéstrame que ahora sí me mereces". Y aunque la evolución sea real, el subtexto es exigencia, no invitación. Y el cuerpo del otro lo detecta como deuda, no como regalo. Y frente a la deuda, la reacción natural es o pagar a regañadientes o huir. Ninguna de las dos crea el vínculo que sueñas. En cambio, cuando tu crecimiento es silencioso, cuando no necesita cartel, cuando se nota en el tono de tu voz, en la pausa antes de responder, en tu capacidad de disfrutar sin necesidad de garantía, entonces ese crecimiento sin hablar le cuenta al otro una historia distinta. Le dice: "Conmigo puedes respirar", y al mismo tiempo, "Conmigo no puedes jugar". Y esa ecuación, que parece imposible, es la que enamora a los adultos de verdad, porque combina ternura con estándar, abrazo con borde, fuego con contención, justo la mezcla que el sistema nervioso busca cuando quiere quedarse y no solo pasar. Querrás saber qué hacer cuando te descubras cayendo en cualquiera de estos sabotajes, porque vas a caer, todos caemos. Y aquí mi respuesta es humilde y firme. No te castigues ni dramatices, redirige, porque en el instante en que te das cuenta, el daño deja de crecer. Y en el instante en que rediriges, la obra vuelve a su guión. Redirigir es un acto físico, no solo mental. Es cambiar la respiración que se aceleró por una más larga. Es nombrar sin juicio: "Estoy ansiosa", y preguntarte qué necesita mi cuerpo para volver al eje. Es tocar tu anclaje, es mover la energía con una acción expansiva breve, caminar 10 minutos, mojarte el rostro, escribir 3 líneas que no son poesía sino limpieza. Y después, cuando la ola bajó, decidir si hay algo que comunicar desde la adultez, o si tu mejor movimiento es dejar que el silencio trabaje por ti. Porque de verdad trabaja cuando el clima que emites es consistente. El silencio se vuelve aliado, no enemigo, y esa alianza es una de las marcas más reconocibles del magnetismo sereno. Sé que todo esto suena más fácil cuando lo lees que cuando llega la noche y la cabeza se llena de historias. Por eso quiero regalarte una escena concreta para usar precisamente cuando el sabotaje acecha. Cierra los ojos y recuerda la última vez que actuaste por miedo y lo lamentaste a los 5 minutos. No para castigarte, para aprender. Observa la microsecuencia, la chispa que disparó el gesto, el pensamiento que lo justificó, la sensación corporal que lo empujó. Y ahora cámbiale el final a esa película. Vuelve al minuto anterior y elige otro gesto. Elige la respiración, el anclaje, el movimiento, el vaso de agua, la ducha fría, el cuaderno, el pasillo de la casa, el porche, el cielo de la madrugada, lo que sea que te devuelva a ti, y sostén ahí 30 segundos más de los que hubieras sostenido antes. Ese medio minuto es la diferencia entre repetir el ciclo y abrir un surco nuevo. Y los surcos nuevos, cuando se repiten unos días, se convierten en autopistas. Y cuando tienes autopistas internas, el tráfico de la afuera ya no te desordena el tránsito. Quiero aterrizarlo con un relato inspirador que ilumina cómo estos errores, al corregirse, encienden lo que parecía quemado. Marta y Daniel llevaban meses en una danza de días intensos y semanas mudas. Cada silencio la convertía a ella en investigadora privada. Cada mensaje tibio la dejaba con hambre. Cada intento de conversación seria terminaba en reproches y silencios más largos, hasta que Marta decidió que no iba a seguir corriendo detrás de humo. Aceptó una premisa tan simple que casi duele. Yo no puedo crear su deseo, pero puedo crear mi clima. Dejó de examinarlo, dejó de competir con fantasmas, dejó de publicar indirectas, dejó de contar minutos de respuesta. Puso toda esa energía al servicio de su eje, la respiración, el anclaje, la emoción única por día.
la acción expansiva inmediata después del ritual y, sobre todo, la renuncia voluntaria al orgullo que se hacía pasar por fortaleza. Cambió la armadura por presencia, el examen por escucha, y entonces, cuando su clima se hizo evidente, Daniel llegó distinto, no para un examen, para una conversación, sin saber explicar por qué. Solo sabía que con ella el pecho no pesaba. Y la conversación no fue un interrogatorio, fue un puente. No se resolvió todo en una tarde, pero por primera vez en meses existía un camino. Y ese camino se sostuvo porque ella dejó de sabotearlo. Y él, al verse a sí mismo en ese clima, no quiso irse. Hay un punto más delicado que quiero cuidar contigo. A veces el sabotaje viene disfrazado de abundancia de opciones, como si acumular intereses externos te diera valor interno. Y aunque al ego le encante ese espejismo, el cuerpo lo sabe, porque la sobreestimulación fragmenta tu atención y fragmenta tu estado. Y lo fragmentado no emite señal nítida, emite ruido, y el ruido no enamora, marea. Por eso, incluso si el mundo te ofrece 1000 distracciones, tu poder se multiplica cuando eliges conscientemente dónde pones tu foco. Y ese foco, sostenido unas semanas, es el que vuelve tu presencia inolvidable, no porque estés obsesionada, sino porque estás integrada, y la integración es tan rara que se recuerda. Si has llegado hasta aquí, ya sientes dentro una idea que antes era abstracta y ahora es carne. El magnetismo no es truco, es higiene emocional sostenida. Es quitar de tu mesa lo que intoxica y reemplazarlo por una práctica que, a fuerza de repetirse, deja de ser práctica y se vuelve identidad. Y de esa identidad nace el tipo de atracción que no se compra ni se miente, la que hace que el otro te elija a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana, cuando nadie mira, y que tú, esto es igual de importante, te elijas también. Ahora sí, con el terreno limpio y la casa ventilada, estamos listas para cruzar al capítulo donde la ciencia del cuerpo se vuelve aliada de tu poder, porque vamos a entrar en el tiempo, en ese umbral del día donde tu señal viaja más lejos y se imprime más hondo. Y aunque todavía reservaré para el final el sello físico que convierte todo esto en una marca difícil de ignorar, en la siguiente parte te voy a mostrar por qué hay horas que abren la puerta de su subconsciente y cómo pararte en esa puerta con la ética, la precisión y la calma que vuelven inevitable lo que el título te prometió desde el primer minuto. Y ahora que despejamos el terreno y entendiste por qué el tiempo correcto abre puertas que la fuerza cierra, es momento de construir tu base de poder en el único lugar donde la atracción auténtica nace y se sostiene, tu cuerpo. Porque antes de hablarte del umbral extraordinario del día en el que la señal se imprime más hondo, necesito darte un inicio reproducible a cualquier hora que actúe como cimiento. Una arquitectura íntima que puedas desplegar incluso en los días torcidos. Una secuencia que no depende del ánimo de la mañana ni del estado del chat, sino de una decisión que vuelves carne con respiración, foco y presencia. Y te pido que lo sientas como si estuvieras colocándote una armadura blanda que se adapta a ti y te da forma sin endurecerte, porque así funciona esta preparación. Es suave, pero te contiene. Es simple, pero te organiza por dentro. Es breve, pero al cerrar los ojos la sientes trabajando durante horas. Empieza por la idea que todo lo cambia. El cuerpo manda al cerebro más órdenes de las que el cerebro manda al cuerpo. Y cuando inviertes esa dirección con una respiración mínima que baja el pulso, tu mente obedece y baja con él. Y cuando baja, aparece un espacio, una rendija donde se cuela la intención que el mundo sentirá como clima. Por eso la preparación no es una lista de deberes, es un gesto que lo inicia todo y que podrás repetir en el transporte, en el baño, en la cocina o en la esquina de tu cama. Ese gesto es tu señal de inicio, tu pequeño interruptor para convertir el ruido en música. Y es tan sutil que nadie lo nota, pero tan potente que tú lo vas a notar en los primeros 3 días, porque de pronto habrá conversaciones que antes te desfondaban y ahora te dejan en pie. Silencios que te hacían correr y ahora te invitan a respirar.
Miradas que antes te rozaban y ahora te atraviesan sin herirte. Y ese cambio no se lo vas a deber a un mensaje suyo. Se lo vas a deber a tu base. Observa cómo se arma por dentro. Observa cómo te sientas de una manera que alinea tu columna sin rigidez. Observa cómo el aire entra un poco más lento y sale un poco más largo. Observa cómo el abdomen deja de pelear y permite que la exhalación lo vacíe. Observa cómo tus hombros descienden medio centímetro y tus dientes dejan de apretarse. Observa cómo tu garganta gana espacio y el pecho deja de sonar como un tambor apurado. Observa cómo tu vista se calma aunque tengas los ojos cerrados. Y en ese paisaje silencioso, elige una sola emoción sobre la cual construir, no un carrusel que cambia cada minuto. Una sola que tú decidas que será tu firma durante las próximas horas. Seguridad si estabas temblorosa, ternura si estabas dura, complicidad si estabas a la defensiva, deseo cálido si estabas fría. Elige una, sosténla como si fuera la luz de una lámpara en tus manos. No la aprietes, no la sacudas, solo protégela del viento. Y verás que al minuto 2 el cuerpo se acomoda a esa luz y te presta su memoria para sostenerla. Cuando la emoción ya no sea una idea y empiece a sentirse como clima, trae a tu mente una imagen tan breve y nítida que podrías dibujarla en una servilleta. No una película de fantasías que te arroja a la ansiedad. Una escena mínima con textura, olor y temperatura. La tarde en que rieron por algo tonto y el tiempo se quedó quieto. El momento exacto en que su mano encontró la tuya y el mundo dejó de hablar. La caminata lenta de regreso mientras el viento hacía de cómplice y ustedes no tenían prisa. Concéntrate en una sola pincelada sensorial, la presión suave de sus dedos, el sonido de sus pasos, la luz filtrándose por detrás de su nuca. Deja que esa pincelada reactive en tu pecho la emoción elegida. Y ahora, permite que la mente nombre con una frase que constata, no una oración grandilocuente que intenta convencer al universo de lo que aún no crees. Una frase corta que tu cuerpo reconoce de inmediato como verdadera. Estoy en calma y él lo siente. Mi presencia es descanso y chispa. Nuestro espacio es fácil. Elige la que te vista y pruébatela por dentro, hasta que sientas que te cae bien, que no te baila, que no te aprieta. Y en ese instante, cuando la respiración ya es ancha, la emoción tiene casa y la imagen la sostiene. Coloca el sello físico que le dice a tu sistema nervioso que la secuencia se consolidó. Una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen, o el pulgar y el índice de tu mano dominante tocándose apenas, o la planta de tus pies encontrando el suelo con la intención de arraigar. Elige uno y hazlo siempre igual para que el cuerpo aprenda, porque el cuerpo aprende más rápido que la mente cuando la enseñanza es consistente, y cuando lo haya aprendido no tendrás que esforzarte. Bastará el gesto para que todo vuelva a su lugar. Tal vez lo leas y digas que suena a ritual, y tengas razón, lo es. El ritual mínimo que vuelve predecible tu clima interno y, por lo tanto, predecible la señal que emites, y no hay atracción más potente que la que se repite sin violencia. Esa repetición es la que convierte tu presencia en la respuesta que su cuerpo prefiere cuando el día aprieta. Y es por eso que esa persona empieza a elegirse a sí misma contigo. Porque contigo se siente más cerca de quien quiere ser. No porque la convenzas con discursos, sino porque la invitas con tu estado. Quiero que veas lo que ocurre cuando esta preparación se hace carne durante una semana. 7 inicios de día con base. 7 tardes salvadas de la reacción. 7 noches ganadas para la paz. Primero notarás detalles tan pequeños que casi pasan inadvertidos. Tu voz baja medio tono y suena más redonda. Tu mirada no persigue. Tu risa se suelta en lugar de ser una herramienta. Después notarás reacciones del entorno, compañeros que preguntan por tu secreto, amigas que te dicen que te ven distinta, mensajes que llegan cuando ya no los estabas midiendo, y a partir de ahí, con el terreno blando y aireado, es cuando la ventana extraordinaria del día hace su trabajo, porque la base potencia el umbral y el umbral imprime lo que la base sostiene. Si la base no existiera,
El umbral sería solo un pico bonito que se apaga en minutos, con la base. El pico se convierte en meseta larga, y desde esa meseta las decisiones del otro se ordenan a favor del acercamiento. No te oculto que habrá días en los que el mundo te quiera sacar de tu base con urgencias postizas, notificaciones que gritan, recuerdos que pinchan, hábitos viejos que te invitan a fallarte y volver al ciclo de siempre. Por eso esta preparación necesita una promesa tuya contigo. La promesa de proteger 3 minutos aunque la casa arda. La promesa de tocar tu sello aunque estés en el pasillo del trabajo. La promesa de sostener una sola emoción, aunque la tentación de cambiarla por miedo se te meta en los huesos. Y cuando cumplas esa promesa 3, 5, 7 días, el cuerpo te lo agradecerá haciéndolo fácil. Y cuando sea fácil, el magnetismo llegará como llegan las mareas, sin preguntar, y tú lo reconocerás por los signos silenciosos que más adelante aprenderás a leer sin asustarte. Me importa que escuches esto con la seriedad que le darías a una medicina que te devolviera el apetito por la vida, porque eso es lo que hace esta base. Te devuelve el gusto por estar en tu piel. Y cuando eso sucede, tu campo se llena de señales de abundancia que nada tienen que ver con quien te quita el sueño. Trabajo que fluye, conversaciones valiosas, coincidencias hermosas, y dentro de ese campo la relación que te importa deja de ser una obsesión y se convierte en un capítulo más de una historia amplia y luminosa. Y esa amplitud, paradójicamente, es la que más atrae, porque el otro no siente que sea tu oxígeno. Siente que contigo el oxígeno es más limpio y quiere volver a respirar ahí. Si llegaste hasta aquí ya tienes la mitad del puente construido. El lado de adentro está ordenado y la promesa de sostenerlo está en marcha. Ahora vamos a cruzar al lado de afuera con una precisión temporal que hará que todo lo que has preparado viaje más lejos y se quede más tiempo. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en el reloj escondido del deseo, en esa franja del día donde la guardia baja y el subconsciente escucha, en ese borde entre la noche y la vigilia donde un susurro vale por 1000 gritos. Y ahí, con todo lo que ya es tuyo, colocaremos la señal correcta para que, del otro lado, algo se despierte, algo se mueva y algo te busque sin entender por qué. Y aunque reservaré para el final la microdecisión corporal que sella y multiplica la impresión, ahora sí abriremos la puerta del tiempo sagrado que le da a tu base el poder de volverse huella. Y para que todo esto que has ido sosteniendo por dentro empiece a tener un rostro y una respiración fuera de la teoría, quiero que entres conmigo en la historia de Ana como si caminaras a su lado, porque en ella vas a ver, sin adornos y sin trucos, cómo una mujer que se sentía bloqueada por paredes que parecían definitivas, convirtió su clima interno en una fuerza que abrió puertas que antes ni siquiera encontraba, y lo hizo no esperando a que el mundo fuera amable, sino volviéndose ella la amabilidad que el mundo no sabía que estaba buscando. Cuando Ana llegó, estaba hecha de nudos. Los mensajes sin respuesta le habían moldeado la espalda. El pecho le vibraba con un tambor sordo a la menor señal de silencio, y en la cabeza llevaba una colección de escenas donde siempre salía perdiendo. Había probado todas las coreografías de la desesperación disfrazada de estrategia. Escribir justo cuando él publicaba, desaparecer 3 días y volver con un comentario calculado, subir una foto que insinuara movimiento aunque por dentro estuviera quieta y vacía. Y cada intento le devolvía el mismo espejo, un reflejo empañado por la ansiedad de ser elegida. Así que cuando la miré a los ojos y le propuse una sola promesa antes de pedirle cualquier resultado, la promesa de proteger 3 minutos de base, aunque la casa ardiera. La promesa de elegir una única emoción por día y honrarla aunque el teléfono llorara. La promesa de anclar su cuerpo con un gesto pequeño que le enseñara a su sistema nervioso que ya no viviría en alerta. Vi en su mirada una mezcla de escepticismo y hambre. La fe cansada de quien ha corrido mucho y está dispuesto a caminar si le prometen que el suelo no se hundirá. Los primeros 2 días Ana tropezó, porque el hábito es un animal que muerde cuando se le quita el hueso. Se sentó al amanecer con su respiración como cuerda fina,
Sintió el tirón del miedo pidiéndole revisar si había señales. Eligió la emoción, calma cálida, y la sostuvo como quien protege una vela en un pasillo con corriente. Se dijo en voz baja: mi presencia es descanso y chispa. Mientras una parte de su mente quería negociar con ese mantra como si fuera una mentira. Y sin embargo, el cuerpo empezó a tomar nota. Los hombros recordaron cómo se siente no cargar con todo. La garganta se abrió medio milímetro y allí cabía una palabra entera que antes se le atragantaba: basta. Después del ritual, y sin esperar milagros, salió a caminar 10 minutos y notó que la ciudad era la misma, pero su piel era distinta. Una piel que no rasgaba, y ese día no hubo mensajes, pero hubo una ausencia nueva. La ausencia de ese zumbido constante de urgencia que es peor que la falta de respuesta. Y con esa ausencia, Ana se fue a dormir con la sensación rara de no deberle nada al reloj. El día 3 ocurrió el primer temblor hermoso, ese que parece casualidad cuando uno no sabe contar causas invisibles. Ana soñó con él sin ansiedad, no vio persecuciones ni reproches. Lo vio en una cocina luminosa sirviendo café sin prisa y mirándola con esa mezcla de ternura y curiosidad que no sabe impostar. Se despertó con un eco suave en el pecho, en lugar de ese golpe seco que solía empujarla a revisar redes como quien busca oxígeno en un cajón. Se sentó, puso su mano en el pecho y la otra en el abdomen y eligió otra emoción: complicidad limpia. Se dijo: nuestro espacio es fácil. Y dejó que la imagen de la risa de ambos, en aquella tarde donde nada importaba, le colgara del cuello como un talismán callado. Y al terminar, en vez de abrir el chat frío, abrió su cuaderno y escribió 3 líneas que no eran poesía ni queja, eran un registro. Día 3. Mi cuerpo recordó que puede estar bien, aunque nada cambie afuera. Y ese registro, pequeño y humilde como una semilla, empezó a hacer de biblioteca, porque el cerebro ama la evidencia, y cuando la construyes desde la experiencia, deja de sabotear tu fe. El día 4, la realidad jugó a su favor con una de esas bromas que el universo se permite cuando encuentra campo. Una amiga nombró a él sin venir a cuento, no para hablar mal ni para agitar el agua. Solo dijo su nombre como quien nombra el clima, y luego siguió con la conversación. Y aunque puede parecer mínimo, Ana entendió que las señales pequeñas son las primeras en llegar, porque la vida tantea el terreno antes de soltar el aguacero. Y ella no corrió detrás de esa mención como quien caza migas. Respiró y sostuvo su base como se sostiene un volante en una curva. El día 5, resistió el primer gran impulso de sabotaje. Vio una foto de él con gente que no conocía y el viejo programa se despertó. Escribe algo, públicale algo, hazte visible si no desapareces. Y Ana, que ya se sabía con mínimo de herramientas, llevó la energía al cuerpo antes que al teclado. Bajó el pulso con 3 exhalaciones más, largas que la inhalación. Tocó su anclaje sin exhibirlo. Se levantó de la silla y caminó en el pasillo como quien deja que una ola golpee y se retire. Y cuando volvió, la urgencia había perdido dientes. Eso era nuevo y eso la hizo llorar un poco. No por tristeza, por alivio. El alivio de comprobar que la jaula tenía bisagras. El día 6 ocurrió la primera respuesta explícita del entorno digital. Él vio una historia antigua suya, no la última que había subido, no la que tenía música y luz, una vieja, casi escondida, y dejó un corazón breve, un gesto mínimo que la Ana de antes habría convertido en oráculo y exigencia, pero la Ana de ahora lo recibió como lo que era, una mano pasando cerca del agua, y no respondió con un espectáculo. Respondió con una respiración, porque entendió que cada pequeña señal es una invitación a no romper el hechizo con ruido. Y ese día, por primera vez, no midió los minutos de respuesta, midió los minutos de presencia y se encontró por dentro creciendo. El día 7, cuando ya la curva de su hábito roto había dibujado una línea nueva, el teléfono vibró con un audio que empezó en banalidad y terminó en verdad. Soñé contigo. Me quedé pensando en nosotros y me salió decirte hola, y él no sabía explicarlo. Dijo justo esas palabras. No sé por qué te busqué ahora.
Y Ana, que había construido con paciencia ese no sé por qué, sonrió con la calma de quien reconoce su arquitectura en un edificio al que otros llaman milagro. Y no devolvió el audio como un examen. Lo escuchó 2 veces para asegurarse de que no estaba leyendo fantasmas. Y después envió una voz que era ella. No la estratega, no la fiscal, no la niña asustada. Una voz más redonda, más lenta, más baja, con esa cadencia que el cuerpo agradece. Y al colgar no fue a celebrar en redes ni a contárselo a medio mundo. Salió a caminar otra vez, porque el rito que la había traído hasta allí era el que mejor podía sostenerla ahora que el camino se abría. Pero quiero que miren juntos un ángulo menos evidente de esta historia, porque si te quedas solo con la anécdota del audio, puedes perderte la matemática del proceso que lo provocó. Lo que movió la aguja no fue un algoritmo de atención, fue un algoritmo biológico, el de un sistema nervioso que fue aprendiendo una nueva manera de mantenerse en rango. Porque cuando un cuerpo se estabiliza, emite menos ruido de amenaza, y la ausencia de amenaza se siente a distancia como descanso. Y el descanso, cuando además trae chispa, se vuelve adictivo de la forma más sana. Lo que Ana hizo con su respiración, su anclaje, su emoción única por día y su acción expansiva al terminar el ritual, construyó un clima lo suficientemente coherente como para que el corredor entre sueño y vigilia en él recibiera esa señal sin defensas. Entonces, cuando él sintió esa presión dulce bajo el esternón y abrió el chat pensando, solo quiero saludar, no estaba obedeciendo un conjuro, estaba obedeciendo a su propio cuerpo buscando resolver una incomodidad hermosa, la de un deseo calmo que no gritaba pero pedía lugar. Y aquí aparece la ética que nunca cederemos. Ana no lo arrastró al borde del precipicio con trucos. Lo invitó a una casa con ventanas abiertas donde él se vio mejor a sí mismo. Y eso es lo único que vale, porque todo lo demás se rompe. También hay que decir que él no se convirtió de golpe en un santo de consistencia. Tuvo dudas, tuvo días de torpeza, incluyó silencios y regresos poco elegantes. Y sin embargo el clima de Ana sostenía una conversación que estaba por encima de esos tropiezos. Y allí es donde la psicología estoica demuestra su tamaño, porque no es una teoría fría para momentos perfectos. Es una práctica cálida para momentos imperfectos. Practica el desapego que no significa no me importas, sino no voy a hipotecar mi paz en tu curva. Practica la claridad emocional que no grita quiero todo ya, sino que susurra quiero esto y puedo esperar porque no dependo de que suceda hoy para estar bien. Practica la certeza física que no necesita lunas llenas para sentir que el cuerpo sabe. Y esa certeza, cuando se mezcla con humanidad, sostiene el proceso sin pedir garantías. Ahora quizá te golpea la pregunta más humana. Si todo esto que Ana hizo tiene algo especial que solo funciona con ella o si es repetible. Y te voy a pedir que respires conmigo para decirte que sí, es repetible, no como fotocopia, como música, porque hay una partitura que se puede tocar con tu instrumento, aunque suene como tú. La partitura es la base que ya entrenaste, el respeto limpio por la brecha neuroemocional que ya comprendiste y una relación nueva con el tiempo que estamos a 1 milímetro de abrir del todo. Y si te preguntas por qué guardo aún la llave exacta de ese umbral, no es por teatralidad barata, es porque si la abrieras sin que tu casa estuviera ordenada, convertirías el reloj en un fetiche y perderías poder en cuanto un día no pudieras practicarlo. Y yo no quiero marionetas del reloj, quiero dueñas de su clima que usan el reloj como viento a favor. Y en un instante vamos a entrar en esa zona donde la vigilia y el sueño se dan la mano y el cortisol sube a su oleada natural para despegar el día. Y donde la mente consciente todavía no encendió todas sus alarmas. Allí la señal que emites llega como una carta que no pasa por aduanas. Y antes de mostrarte cómo pararte en esa puerta con el peso justo, quiero que mires un último detalle de Ana que será tu aliado. Cada vez que cayó, redirigió sin drama, no se hundió en la culpa, no convirtió un tropiezo en identidad. Tocó su anclaje, respiró y volvió a elegir. Y ese volver a elegir es la heredera secreta de todos los milagros.
porque la vida no se rinde ante quien no se rinde con violencia ni con orgullo. Se rinde ante quien insiste con suavidad, una y otra vez, como el mar con las rocas. Por eso, con Ana como faro y con tu base ya sintiéndose como una estructura que te sostiene incluso cuando afuera la marea sube, vamos a dar el paso que convierte esta música íntima en una impresión que él sentirá en el cuerpo sin poder razonarla del todo. Y lo haremos deteniéndonos en el mapa del reloj escondido del deseo, para enseñarte dónde la guardia baja, cómo se siente esa puerta cuando se abre, y de qué manera caminar hasta el umbral, sin perder tu ética ni tu elegancia. Y te prometo que cuando te muestre el marco temporal, entenderás por qué algunas mañanas te levantaste con un nombre clavado sin explicación. Y por qué otras te fuiste a dormir con calma, y la calma te devolvió un mensaje a la hora menos esperada. Y si te preguntas por el sello corporal que multiplica por 10 la huella, ese microgesto que firma el envío para que no se pierda en el ruido, acaricia esta intriga con paciencia, porque en el final de este viaje, te lo voy a entregar con la precisión y la advertencia que merece, para que no lo conviertas en superstición sino en arte. Y ahora sí, respira una vez más conmigo, porque al cruzar a la siguiente parte nos asomaremos a la puerta más poderosa del día, y necesitarás traer contigo todo lo que ya eres para que, cuando la atravieses, el mundo te responda con esa belleza antigua que suena a hogar. No sé por qué, pero quiero estar contigo. Y ahora que hemos atravesado juntas cada capa de este viaje, la comprensión íntima de tu eje, la limpieza de sabotajes, la arquitectura de tu base, la lectura del cuerpo que decide antes que la mente, y los primeros signos que confirman que el mundo ya empezó a responder a tu nueva presencia. Quiero cerrar mirándote a los ojos, aunque no te vea, para decirte con toda la serenidad del estoicismo bien entendido, que lo que te prometió el título hoy dejó de ser un deseo abstracto y se convirtió en un mapa vivo dentro de ti. Porque ya sabes por qué el impulso, sin explicación, no es magia ni suerte, sino consecuencia de una señal estable que nace en tu respiración, se ordena en tu emoción, se imprime en tu gesto y viaja a través del tiempo correcto hasta tocar al otro en ese lugar donde nadie puede fingir, el cuerpo. Lo que te pido ahora, como cierre, es que honres ese mapa con la misma disciplina suave con la que lo dibujamos aquí. Que no lo conviertas en un examen contra ti, ni en una carrera contra nadie. Que lo uses para hacer de tus mañanas una puerta y de tus tardes un hogar. Que te recuerdes en los días turbios que la práctica no se mide por fuegos artificiales, sino por esa sensación de paz cálida que ya empezaste a reconocer en el pecho. Y que cuando aparezca el mensaje, la llamada o el reencuentro, lo recibas no desde la necesidad que mendiga, sino desde la presencia que elige. Si algo de todo esto te movió por dentro, si sentiste la claridad rara de comprender con el cuerpo, si te viste respirando distinto antes de responder, si percibiste que el silencio empezó a sostenerte en lugar de devorarte, entonces, este es el momento exacto de sellar por fuera lo que ya sellaste por dentro, suscribiéndote ahora mismo a este canal, porque aquí vamos a seguir afinando cada pieza de tu magnetismo. Vamos a practicar juntas el lenguaje de la calma que atrae. Vamos a entrenar secuencias para el reencuentro, sin caer en viejos juegos. Y vas a tener, cada semana, una guía concreta para sostener esta frecuencia hasta que se vuelva tu manera natural de estar en el mundo. Quiero que sientas esta invitación como parte del ritual y no como trámite, porque no es una formalidad vacía, es un acto simbólico con el que le dices a tu mente, esto importa, esto lo elijo, esto lo repito. Y cada vez que eliges de manera consciente un camino de práctica, la vida te devuelve estructura, oportunidades, señales y sincronías que parecían reservarse solo para otros. Por eso te propongo que te suscribas ahora y actives la campana, no para alimentar una prisa, sino para proteger ese compromiso contigo que tanto te costó abrir. Imagina cada nuevo video como la respiración siguiente de este proceso. Una respiración que llega cuando todavía no sabías que la necesitabas y que te recuerda que no estás intentando hacerlo bien en soledad,
Estás caminando con una comunidad que ya decidió vivir con una dignidad suave que se siente, que se nota y que se premia. Y si este contenido te regaló 1 milímetro más de paz, compártelo con esa amiga que corre detrás de espejismos y merece un faro. Quizá hoy tu gesto sea la puerta que ella necesitaba para volver a su eje. Y cuando ella respire, tú también respirarás mejor, porque el magnetismo verdadero siempre multiplica. Antes de que te vayas, déjame en los comentarios la emoción única que vas a sostener mañana al despertar y el gesto físico que elegiste como anclaje. Escríbelo como se escriben los compromisos que cambian destinos, con palabras simples que luego el cuerpo recuerda. Y guarda este video para volver a él cuando la marea suba, porque cada vez que lo revisites tu sistema nervioso lo reconocerá como un lugar seguro. Y te será más fácil regresar a ti en menos tiempo, con menos desgaste y con más elegancia. Y para que este cierre no sea un punto final, sino un punto seguido con dirección, quédate atenta a la próxima entrega, porque voy a regalarte el guión de conversación del reencuentro que tantas veces saboteaste por exceso de prisa o por miedo a perder lo que acababa de llegar. Te voy a enseñar a hablar sin pedir permiso a la ansiedad, a escuchar sin convertirte en auditora de defectos y a proponer sin oler a presión. Y sobre todo, te voy a revelar cómo mantener la mezcla exacta de ternura y estándar que hace que él no solo te busque, sino que se quede por elección y no por costumbre. Hasta entonces, protégeme esos 3 minutos sagrados al comenzar el día. Mantén tu emoción elegida como si fuera la lámpara encendida en una casa en la noche. Recuerda que el cuerpo decide. Recuerda que el clima se repite. Recuerda que el tiempo tiene puertas y que tú ya sabes dónde tocan. Y si alguna duda intenta morderte de nuevo, vuelve a este cierre. Respira conmigo, toca tu anclaje y escucha lo que ya es verdad dentro de ti. Estás lista, estás en casa y el mundo, incluida esa persona, lo va a sentir. Suscríbete ahora, activa la campana, deja tu emoción en los comentarios y sal a habitar tu día con la certeza de quien no espera milagros, los provoca con presencia.